Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos, encajando los últimos compases para opinarles, narrarles, informarles sobre los asuntos de actualidad del día de hoy, con valentía, a la vez que con rigor y dentro de un ambiente general de libertades, que es el que hace que ustedes se fijen en nosotros y ven enseguida que esto no es una telepedro que sigue las consignas, y hay que ver qué malo es Israel, y hay que ver que hay que hacer cosas, ¿eh? Bueno, pues eso, aquí lo van a notar enseguida. Vamos a empezar hablando de salud. Ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. ¿Trae usted el desfibrilador? Efectivamente, estamos con el desfibrilador, volvemos a esta cruzada que tenemos tú y yo. Sí, señor, tenemos que reducir a la mitad los 30.000 muertos anuales. Efectivamente, esos 30.000, 80 diarios, y que realmente se pueden solucionar cuando ocurre lo que no queremos que ocurra, que es una parada cardíaca, una fibrilación ventricular que te lleva a esa parada cardíaca, pues que podamos actuar a tiempo, es decir, que no esperemos a los servicios de emergencia que van a venir, pero es que no van a llegar a tiempo, ellos mismos lo reconocen, es decir, es imposible. Si tenemos un desfibrilador, bien, imagínate nuestra comunidad de vecinos, para que podamos rápidamente cogerlo y usarlo. Bien, imagínate que es una empresa, lo tenemos en nuestra empresa. O bien lo tenemos en nuestro propio domicilio, hogar, porque a lo mejor estás en un lugar donde no hay comunidad de vecinos y lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en ese momento que tú llamas al 112, ellos te van a decir, ¿tienes tu desfibrilador? Sí, pues cójalo y colóquelo. Te van a decir cómo colocarlo, pero es que es tan sencillo como poner unas pegatinas, esperar que te va diciendo. Lo contáis vosotros maravillosamente. Efectivamente, y entonces automáticamente, si es necesario, solo si es necesario, es decir, nunca puede hacer daño, dará esa corriente para que ese corazón que está fibrilando, es decir, que su latido no es consistente, vuelva de nuevo a latir, y que cuando lleguen los servicios de emergencia, que son los que realmente van a actuar sobre ese problema, pues se encuentre la persona viva, sobre todo viva cerebralmente, porque el cerebro a los 10 minutos ya muere o se afecta. Se daña. ¿Y traes un aparato? Mira, esto es algo que está causando furor. Pero total. ¿Por qué? Porque en este aparatito, tan solo colocando nuestros deditos así. ¿Los pulgares? Sí, efectivamente, los pulgares, además te pone derecha e izquierda, y con tu móvil al lado, que es una aplicación que has cargado antes y que no, tú una vez que la has cargado ya está, te acercas a ella y te hace un electrocardiograma. Un electrocardiograma, esto es un aparato sanitario, lo llevan los médicos de emergencia cuando llegan y dicen, venga, rápidamente un electro, luego ya tienen que hacer el más gordo tal. Pero ¿cuánto tiempo hay que someter? Pues mira, el primer electro te lo saca, si quieres, 15 segundos. ¿Quieres esperar un poquito más? 30 segundos. Cuanto más te va sacando más electros, para él es más información, pero con 30 segundos es suficiente. Hay que decir que lo que saca es un informe, pero bien largo, y una gráfica, y el típico gráfico Sí, el gráfico, que no hace falta saberlo leer, te saca un informe escrito, y además tiene un botón para decir enviar al médico, o tú lo puedes enviar por WhatsApp, por correo electrónico, como tú quieras. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es, esto ya es una emergencia que hay que actuar, y esto es prevenir. Esas fibrilaciones auriculares que generan ictus, esas taquicardias que pueden llevar incluso a una parada, ese pulso que no lo tienes bien, es decir, lo que te va a hacer es decir, tu corazón está bien, y además si te está bien, te está bien, y dices, bueno, pues estoy tranquilo. ¿Que te da cualquier cosilla? Bueno, pues vamos al médico y se lo consultamos, que es de lo que se trata. Pero sobre todo, que nosotros tengamos la seguridad de que el corazón está funcionando bien, porque es otro de los que no avisa. Y si no avisa, pues un problema. ¿Cómo podemos hacernos con cualquiera de los dos aparatos? Bueno, pues ahí tenéis... ¿El electro, que es el más novedoso, o el del desfibrilador? Aquí tenéis los dos. Yo os recomiendo tener el pack, pero bueno, llamáis y preguntéis todo. 900-730-061. Llamad, de verdad, os vamos a hacer un precio muy especial. Os vamos a regalar el libro de Historia de nuestros médicos, os vamos a regalar un servicio de telemedicina, pero es que queremos que estéis cardioprotegidos, que tengamos nuestro corazón sabiendo cómo va y que luego, si tenemos un problema, nos salvemos la vida. Así que 900-730-061. ¿Y alguno le ha dado usted algún susto con este aparatito de...? Pues algún susto. Alguno cae por ahí, ¿no? Que dice, porque lo leen, pero claro, en cuanto no da un informe, pero es bueno, porque en ese momento, oye, vaya a consultar, si lo que se trata es de tener información. Desde luego que sí. Muchas gracias por la visita. Nosotros vamos a temas más mundanos. Ya se maliciarán ustedes que cuando resulta que Sánchez dice de su mujer que es muy pichona, cuando resulta que Sánchez parece que escondía a su hermano en la Moncloa,
esto parece pues, una película de los hermanos Marx. Se puede ser más pérfido, se puede ser más cutre. Cuando uno escucha las conversaciones de pues, estos chicos de Ábalos, Koldo y... pues uno dice, oye, pero esto de verdad, estos tíos han estado donde han estado. ¿Ha sido ministro de Transportes alguna vez este? Bueno, en Cataluña también pasa. En Cataluña también pasa, porque hay una historieta que tengo muchas ganas de compartir con ustedes, que es tremenda. ¿Se acuerdan de que Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, se fue a ver a Puigdemont a Bruselas, que también dice ser presidente de la Generalitat, y ahí se suponía pues, que había sido una negociación, que le habían enviado a Illa los de Sánchez para ver si votaban favorablemente lo de la reforma de la jornada laboral o los presupuestos, vete a saber qué. Al final de aquello no salió nada, más que la impresión de que el que recibía a quien era Puigdemont hecho un don de gentes, recibía a uno que llegaba allí un poco acobardadito, Salvador Illa. Bueno, hemos conocido de qué hablaban. Bueno, hablaban de la renovación del contrato de la mujer de Puigdemont para que siga haciendo un programa en televisión, en una televisión pública que depende de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat y de los socialistas, para entendernos bien, 7.000 euros le van a pagar cada mes por hacer un programita semanal. El Weekly Mac, ella está fascinada por el mundo de la magia. Ella ya había hecho antes un programa que tenía que ver con la evidencia. Ella es de origen rumano, vino aquí con una compañía teatral a una cosa que organizaba y patrocinaba Puigdemont, y mira tú, pues surgió el amor. Tienen dos hijas, si yo no me equivoco. Esto a mí me importa poco. Pero hay que alimentar, hay que seguir sacándole pasta a la señora de Puigdemont para ver si con esto vamos más bien encarrilados con su apoyo en el Congreso a Pedro. ¿De verdad que las cosas funcionan así? Bueno, quiero compartir esta información y supongo que el conocimiento de ella, que es mucho mayor que el mío, con un buen amigo, con Xavier Rius, periodista que está pues en Barcelona y que seguro que ha visto alguno de estos programas de la señora Marcela Topor, que así se llama. Muy buenas tardes, Xavier, y gracias por estar con nosotros este ratito. Me pides demasiado, ver un programa de estas características. Un programa sería un esfuerzo notable. Lo que pasa... Oye, no sé si en este canal, yo creo que sí, porque tú has hablado antes de Libertad, se puede enmendar al presentador, porque tú has dicho, estas cosas pasan en Cataluña. Bueno, pero de hace tiempo. Claro. Aquí somos pioneros, tú lo sabes perfectamente. De hecho, Marcela Topor ya fichó hace tiempo por la misma televisión, que es una televisión de la Diputación de Barcelona, más o menos creo por la misma cantidad y exactamente más o menos por la misma audiencia, que son no sé si 10 o 12.000 personas. Nada, en términos de EGM, la tía sí, y cuatro el interés por la magia es descriptible también en Cataluña, ¿no? Sí. Bueno, hombre, un poco trileros en algunas cosas sí, ¿eh? Bueno, en todo, porque esta señora, en todo. Si no, le pasa como a Begoña, si no fuera la esposa de, no tendría el programa ¿qué? Exacto. Sí, lo que pasa es que yo creo que refleja varias cosas, ¿eh? Hombre, primero, Puigdemont no sé de dónde saca la pasta para pagar Waterloo, porque, como sabes, ahora ya no es eurodiputado, ¿no? Pero la mujer tiene que vivir y, lógicamente, lleva un buen nivel de vida, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que de nota, sobre todo, hay que sacar dos conclusiones. Primero, España nos roba, ¿te acuerdas? Era el tema del proceso, aquello, el relato, que evidentemente luego se fue desmoronando. Y este es un ejemplo más, ¿no? Sí. Se nos ha olvidado un punto, y es que tú hablabas de la audiencia que puede tener el programa. El programa es en inglés.
Sí, sí, que Claro, aquí también vamos muy bien de inglés. Lo cual es suicida en términos de audiencia. No sé, el pobre director de la cadena de televisión pública de la Diputación de Cataluña debe estar a punto de abrirse las venas, porque claro, Sí, esto sí. es terrible. Es terrible. Oye, pero tú te acordarás que el inglés con Pujol, en la última legislatura de Pujol, es que te acuerdas seguro, ya uno de los objetivos, estamos hablando del 99, ¿eh? Uno de los objetivos era la Cataluña trilingüe. Estamos sí. igual, no han hecho absolutamente nada. Yo recuerdo una vez que hasta firmaron un convenio con TV3, los consejeros de la Generalitat, más era el presidente de la Generalitat, si no recuerdo mal, y 3 o 4 consejeros, 3 o 4 directivos, y era al final para hacer una horita de inglés a través de dibujos animados, que evidentemente también pasta, ¿no? O sea que, insisto, estamos igual. Bueno, respeto hacia los intereses de Puigdemont, rodilla en tierra de los socialistas catalanes, porque la DIPU mandan ellos, y esto podían haber dicho, mire, esto no da audiencia y se acabó. Esta señora pues, tiene el santo de cara, digamos, por ser vos quien sois, y bueno, y no deja de ser esta especie de imantación del mundo de la política por la pasta sacada de los bolsillos de los contribuyentes. Pues a mí la señora esta, Topor, si se ganara la vida de actriz en un teatro independiente de categoría, pues me parecería estupendo. Ahora, que el contribuyente tenga que mantenerla con 7.000 euros al mes, pues me parece una barbaridad. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo creo que lo grave es lo que remarcabas tú, es Salvador Illa, presidente de la Generalitat. Sí. Yo creo que eso es lo grave, ¿no? Porque Illa, te voy a hacer una confesión, la he hecho alguna vez. Yo a Illa lo voté. En las últimas no, pero en las penúltimas, entre otras razones, porque era la única alternativa. Y venía un poco del mundo. Él había estado en la famosa manifestación del 8 de octubre, estuvo ahí. Se llevó un poco la fama Borrell, porque estaba Vargas Llosa, pero ella estaba. Y luego aquello, lo que hacen los socialistas cuando llegan al poder. En esto es un alumno aventajado también de Sánchez, ¿no? Cambiar de opinión. Porque Sí. él ha hecho exactamente lo mismo. Ha pasado de ser, aquí lo decían, ¿no? La cuota españolista del PSC o el alma españolista del PSC, ¿no? El constitucionalista, a pactar con Esquerra, a lanzar flores a Puigdemont, a intentar pactar con Junts e incluso a entenderse con la CUP. La CUP le ha votado algunas medidas de vivienda. Bueno, en esto evidentemente decide la CUP, pero también para que veas por dónde van los tiros, ¿no? No solo en el aspecto nacionalista, sino en el aspecto social. Y yo creo que lo grave es esto, porque, en fin, tirar el dinero de esta manera, él que viene un poco del PSC y que se erigía también en eso, ¿no? Un poco en alternativa de gobierno, se demuestra que en el fondo ha sido más de lo mismo. Bueno, a mí esto me parece muy mal, pero igual que digo lo malo, digo lo bueno. Lo bueno, para mí hoy, es lo que ha hecho Pere Aragonés, que también fue presidente o es expresidente de la Generalitat y hombre de Esquerra y tal. Siempre le habíamos contado aquí a todos ustedes que proviene de una familia de empresarios hoteleros. Sí. Bueno, pues este hombre ha decidido volver tal vez al sitio del que no debió salir, a los negocios hoteleros de la familia, los va a dirigir y ha hecho una cosa que le honra y que yo me quito el sombrero entre la gente que está en la política, tanto en Cataluña como en el resto de España. Esto no se ve nunca. Este señor ha decidido renunciar al sueldo que tiene de por vida como expresidente de la Generalitat. Ole. Ya era hora que alguien diera ejemplo. Me voy al mundo de la privada y me alimentará la privada a partir de ahora. Pues esto, mire, no tengo que dar explicaciones de cómo es mi vida en la privada porque renuncio a ese salario. Hay que contarlo todo, ¿no? Sí, lo que pasa, yo no participo entiendo perfectamente que por uno que dimite o por uno que se va al sector privado hay que felicitarse, claro. Es cierto, ¿eh? Claro. Pasa tampoco. Sí, no, claro. Casi nunca. Pero déjame decirte varias cosas. Primero, Aragonés no pinta nada, o ya no pintaba nada. En realidad, en las últimas elecciones él apostó por la renovación y ganó Junqueras. Evidentemente, Junqueras lo ha despedido con buenas palabras y tal. Incluso me parece que en el último congreso, el último día ya no fue, etcétera, etcétera. No pinta nada también, entre otras razones, porque tenemos tantos expresidentes que ya no viene uno. Claro, siguiendo tu razonamiento, Torra tampoco pinta nada. Bueno, ese es el que menos pinta, porque ese no lo quieren ni los suyos. Ha desaparecido completamente, ¿no? O sea que... Y luego otra cosa también, Aragonés, sabes perfectamente que era, digamos, segunda, tercera fila de Esquerra, venía de las juventudes, fue, entre otros, el que
no sé si te acordarás, se encadenó una vez en Madrid a los estudios de la COPE. O el de, salió un cartelito también, España no roba, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que con el proceso, las primeras figuras de Esquerra quedaron arrasadas por razones judiciales o porque se fueron o lo que sea, y gente de segunda o tercera fila pasó a primera, entre otros Aragonés, que se ha jubilado con 40 y pico de años. Sí, sí. Claro, y déjame hacerte dos reflexiones más sobre Aragonés. Primero, se va al sector privado porque él es de una familia de pasta. Lo digo porque no sé si saldrá ahí puño en alto como con frecuencia hacían las fotos. Ahora no. Y luego, además, hombre, quien fundó el imperio era el abuelo. El abuelo, no te acordarás, fue aquel que, cuando el asesinato de Carrero Blanco, publicó una esquela en el ABC, es verídica, no es fake, no es bulo, aquello, una necrológica por el almirante asesinado. Evidentemente, ni los nietos, era otra época. Y los fundador de Alianza Popular en Cataluña. Sí, sí, un histórico. Y los nietos no tienen aquello que responsabilizarse de lo que hacían los abuelos y al revés, ¿eh? Pero, en fin, claro. De hecho, hay dos aragoneses en política ahora. Uno es Pere Aragonés y otro es Jordi Aragonés, que es un hombre de confianza, creo que lleva educación o formación y tal, del partido ese de Alianza Catalana. De la alcaldesa de Ripoll. Ese son primos. Yo me lo encuentro alguna vez en un acto y siempre le digo, oye, ¿cuál es el aragonés bueno? ¿Cuál es la oveja negra? Bueno, el bueno es este, que por eso cuando se ha ido ha dicho, dignidad manda, ahí va el dinero. Por cierto, ahora que la señora Topor, la esposa de Puigdemont, tendrá un programa en la tele sobre magia, a lo mejor los esforzados catalanes que sigáis el programa os enteráis cómo consiguió fugarse de Cataluña en el capó de un Mercedes, o así cuentan. Xavier Rius, un placer enorme tenerte en el programa. Qué bien os lo pasáis ahí en Cataluña con esa clase política tan poco rumbosa y tan apegada a la pela, ¿eh? Sí, pero fíjate que Pedro Sánchez está copiando el proceso. Sí, eso es verdad. Eso de alimentar protestas, eso lo hacía Torra. Incluso yo creo que va por delante. Muchas gracias, insisto, un placer enorme. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Tenemos que empezar nuestro recorrido por el mundo con el avance que ha hecho el ejército israelí en Gaza. Van a ver imágenes de cómo cae lo más emblemático que había en Gaza. Los que la conozcan lo recuerdan, que es la torre del puerto y cómo la echan abajo, ¿no? La operación militar continúa. Israel sigue pensando que en la ciudad de Gaza se refugian miles de terroristas de Hamas y, bueno, hay que contar que ha sido el propio Netanyahu el que ha anunciado que han entrado en Gaza y que están pues poniendo en llamas todo lo que huela a Hamas según su criterio. Esto es lo que no le gusta al presidente del gobierno español, que pues Netanyahu haga este tipo de cosas. Lo que no explica, el presidente del gobierno español nos está llevando a un absurdo descomunal, donde se le ve el plumero es coger la bandera de esto de Palestina, a ver si la gente se anima a hablar de Palestina y deja de hablar de su hermano, de su mujer, de su fiscal general, de Cerdán, de Ábalos, de Koldo y de todo lo que llevamos hablando tantos meses. Ahora que está ya en momentos decisivos de la justicia, no nos olvidemos, le ha venido a ver la Virgen con esto de los palestinos, porque ahora, con incidentes en la calle, con policías heridos, con el hazmerreír en Europa entera sobre la posición que tiene el jefe del gobierno español, eso le da igual. Le han dado un balón de oxígeno, ya no tiene que estar sin poner en marcha el televisor en su casa para no ver lo de Begoña, lo de García Ortiz, lo del otro, bueno, ya tiene algo, en fin, incluso hasta igual cualquier día contesta alguna pregunta en una rueda de prensa. Vamos a ver, Pedro Sánchez, vamos a ser serios, por una vez, si es posible. Si de verdad quieres romper con Israel, arriésgate, hazlo. Pero no juegues a esto. Esto se te ve el plumero. Tú has visto que el PP está incómodo con esto de Gaza, que por ahí lo atornillas un poco y que esto es liberador porque la gente, las masas enardecidas, están con los palestinos y estoy orgulloso de ellas. Llamas no violento o pacífico aquello que fue violento, en fin, nos mientes. A eso ya venimos acostumbrados durante los últimos 7 años. Otra cosa es que tengas tan poco coraje. ¿Tú quieres ser el líder de algo? Pues rompe con Israel. Rompe diplomáticamente con Israel. O produce, como hiciste con Argelia, algo para que ellos rompan contigo. Ah, que estás intentando eso. Pues mira,
los israelíes te han salido duros de pelar, porque no quieren romper esas relaciones, por ahora por lo menos, ya veremos qué pasa. Eso sí, si haces promesas, el embargo, vamos a embargarles las armas que no puedan pasar por los puertos españoles, aquellas 8 medidas, os acordaréis. Bueno, ¿qué ha quedado de aquello? Pues que ha pasado una semana y el papelito está en la misma mesa y en la misma gaveta donde lo dejaron los que lo construyeron. Porque alguien ha dicho, uy, esto es muy complicado. Sí, pero si depende de ti, Pedro, solo es un decreto ley, uno más, entre un océano de decretos leyes. Haz un decreto ley, atrévete. Vamos, lo que pasa es que no vas en serio. A lo que vas es a ganar esa bandera, para exhibirla un rato, para hacer el payaso y que no hablemos de eso. Y si eso incomoda a Feijóo, que en fin, cualquier cosa le es incómoda, pues ya está. Ese es tu objetivo, ya te hemos visto. Aquí ya te hemos visto, cuéntalo en otro sitio porque aquí te hemos tomado el pulso. Vamos al Caribe porque se acordarán que la Marina Americana hundió una lancha rápida con droga que iba camino de Estados Unidos supuestamente y que salía de las costas venezolanas. Aquello se lo tomaron muy a mal, el gobierno de Maduro, etcétera, etcétera. Pues esta madrugada ha caído una segunda lancha. 3 personas iban en la lancha y murieron. En la primera, que se me olvidó decirlo, iban 11. Bueno, aquí iban 3 y han muerto pues tras los ataques de la Marina Americana. Y dicho esto, pues a las 4:30 de la tarde, Donald Trump decía que, cuidado que hay una tercera lancha. No tengo detalles todavía de cuánta gente haya podido morir en el ataque ya a una tercera lancha. Mientras tanto, ¿qué dice el gobierno del fanfarrón Maduro? Pues dice que esto es una provocación. ¿Quién lo dice? Uno de los vinculados directamente con el cártel de los soles, Diosdado Cabello. Vamos a escucharle. Nos están agrediendo, nos están asediando. Quien nos agrede y nos asedia actúa de manera ilegal, incorrecta y con una alevosía terrible, premeditadamente. Parece un corredor de motos. Bueno, Donald Trump contaba así la segunda de las agresiones de la Marina Americana sobre una de las lanchas que transporta droga a Estados Unidos. Ahora no hay barcos en el océano. No hay barcos. Cuando atacamos por primera vez, había cientos de barcos. Ahora no hay ni uno. Me pregunto por qué. Eso significa que no vienen drogas hacia nuestro país. Eso también afecta a los pescadores, es verdad. Seguro que hay muchos que no salen porque piensan, uy, a ver si se van a pensar que tengo drogas. Pero ya no hay barcos. Hombre, no va a haber barcos, no, porque os habéis cargado 2 más. Pero bueno, es igual, sí. Como grande parole sirve, pero de otra cosa no. Bueno, tengo que contaros que sobre la política errática de vivienda de este gobierno, yo he oído prometer a Sánchez 170.000 viviendas nuevas, no sé qué año fue, hace 3 o 4. Luego le oí prometer 150.000. Luego le oí prometer 110.000 y no veo ninguna vivienda que haya ejecutado este gobierno para aliviar la tensión que viven los españoles de falta de vivienda, ¿verdad? Y la última ocurrencia la exhibía hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la ministra de Vivienda, la ministra del ramo. La conocen todos porque antes era portavoz del Gobierno. Se llama Isabel Rodríguez. Escúchenla bien y luego comentamos. Vamos a tener muy presentes también a las zonas rurales, porque es verdad que la emergencia nos hace tener siempre la cabeza pendiente de aquellos lugares donde es más caro, más difícil acceder a una vivienda, pero estamos detectando que en las zonas rurales, porque las viviendas que están vacías no están adaptadas para entrar a vivir de manera inmediata, necesitan de nuestra acción y, por tanto, vamos a reforzar las líneas de ayuda para rehabilitar, para comprar vivienda en el medio rural y, sobre todo, que cuando hagamos esa rehabilitación sea también para su puesta en alquiler asequible. Bueno, vamos a ver, entonces eso le va a ser útil a la gente joven de este país que quiere tener una vivienda, pero ¿dónde la quiere tener? ¿En el pueblo de sus abuelos o donde ha encontrado trabajo y lo busca? ¿O lo busca? Isabel? En una pedanía de Puertollano donde tú naciste puede ser interesante porque hay muchas casas abandonadas
que hay que reformar y que son un lugar donde esa gente pueda vivir. ¿Qué gente puede vivir ahí? ¿Por qué se fueron tus abuelos de esa aldea, de esa pedanía de Puerto Llano donde naciste? Pues porque no había dinero que ganar, porque no había trabajo. ¿Y ahora qué? Como hay vivienda, llevémosles a esas viviendas y luego ¿de qué vivirán? Si es que de verdad que lo de este gobierno es una cosa oportunista. Ya tengo el titular. Vamos a hacer un plan para apoyar la rehabilitación de las viviendas que están vacías en el mundo rural. ¡Ah, qué buena idea! Isabel, qué buena idea. Y luego resulta que no eres capaz de invertir lo que te dan los presupuestos en tu ministerio. Vamos, es que de verdad que es insufrible lo que hacen cada uno de los ministerios. Ya, normalmente aquí cuestionamos la totalidad y la corrupción y todo esto, pero el día a día. Tengo pendiente una entrevista para ustedes, a ver si la podemos hacer pronto, sobre cómo funcionan los fondos Next Generation. Nos dieron 173.000 millones. Vale. La mitad aproximadamente la mitad se tenían que devolver si se prestaba ese dinero a algún buen fin, y la otra mitad eran a fondo perdido. Nosotros hemos gastado los del fondo perdido, que es un cantante Europa impresionante. Los que hay que devolverlos, esos pues están en el limbo. Y esos fondos hay que gastarlos antes de, creo que de agosto del año que viene. O de lo contrario los vamos a perder. Son tan torpes asignando las peticiones de quien ha recurrido en buena lid para que le ayuden con ese dinero Next Generation, que puede que lo perdamos. Mucha prisa se van a tener que dar para invertir lo que nos viene de Europa como Next Generation en la mitad, que es en lo que falta ser invertido. ¡Qué escándalo! Quiero recordaros, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, quiero recordaros que es una buena idea pensar en que compartimos ideas y que la mejor manera para que esas ideas que tenéis y que compartís con nosotros llegue a más y más españoles es apoyarnos. Hay diferentes maneras de hacerlo. Si entráis en la página web del Club de Amigos, ahí están relacionadas y explicadas, y si no llamáis os las van a explicar. Por ejemplo, hacer donaciones que te pueden desgravar incluso en la declaración de la renta, o por ejemplo haceros miembros del Club de Amigos, tan simple como llamar al teléfono 91 616 2464 y en 5 minutos queda el asunto resuelto, nos estáis apoyando y en consecuencia nosotros trataremos de llegar al máximo de españoles posible, para que cambien las cosas, para vosotros, para nosotros y para los que ahora no nos escuchan o no nos pueden ver. Vamos a publicidad. Las 8:01 abrimos nuestra mesa de análisis político y lo primero presentarles a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo estamos? Bien, se puede estar mejor, se puede estar peor, o sea que no me quejo. Pero tú viste de cerca lo que le pasó a la Vuelta Ciclista, ¿no? Estuve ahí, luego si quieres hablamos, estuve al pie de la noticia. Sí, yo también. Como aficionado. Quise verlo y en fin, tenemos una opinión, supongo que la misma, igual de lamentable. Don Ángel Alonso, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. Diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Encantado de estar una vez más con vosotros. Igualmente. Bueno, está bastante claro, yo antes me he tenido, porque claro, es que el tema es tan, no le importa que haya 20 policías heridos, no le importa hacer el ridículo internacional más espantoso. La primer ministro de Dinamarca, que se llama Mette Frederiksen, hoy ha dicho, ¿pero dónde vas, pedazo de tarugo? ¿Qué te pasa? No la ha nombrado por su nombre, el colega de España ha dicho. Bueno, lo ha puesto de chupa de domine. En Suecia han dicho, por si acaso no va a pasar a nosotros algo parecido, vamos a cambiar las reglas de juego y que aquí vengan los que tienen que venir y para hacer lo que se espera de ellos, no para utilizar esto según les convenga. Sánchez es un maestro de esto y vamos a intentar entre todos, sobre todo con su colaboración, que no consiga cambiarnos el decorado. A él le viene lo de la bandera palestina, le viene de cine. Así dejamos de hablar de Begoña, del músico, del otro.
no lo vamos a consentir, por lo menos nosotros, y creo que muchos de ustedes tampoco. Hoy, a estos que tiene allí paniaguaos en Televisión Española, el Consejo, la mayoría del Consejo de Televisión Española, que son la mayoría del PSOE, con este López al frente, el caballero López, resulta que han decidido por su cuenta y riesgo que España no va a estar en la Eurovisión si va a Israel. Dice, un momento. Pero está claro que en la Eurovisión vayan a pedirle a Israel que participe en el concurso. Todavía no lo han decidido. Pero aquí, ¿qué interesa? ¿Armar el pollo con el tío de la bandera? ¿Con Pedro y la bandera y los caleborrocas del otro día? Eso es lo que interesa. Vamos a hacer de peones de todo eso. Y el Consejo de Televisión Española, man que me duela, ha hecho, pues eso, de lacayo fiel de Pedro, y se ha adelantado dos o tres pues, pueblos a que se tome la decisión definitiva que se tiene que tomar corporativamente. No se crean a Sánchez cuando dice, hay que hacer lo mismo que con Rusia. No, hijo, no. Con Rusia lo decidimos todos los países europeos. Se aplicaron sanciones. Pídelas en Europa, y si se te las conceden y Europa toma esa decisión de política internacional, pues se tomarán. Y si no, quedarás pues, ridículamente expuesto a haber explicado a todos que eres pro-palestino, y habrá quien diga, yo lo digo, que eres antisemita, que tienes prejuicios, que no tratas con la misma eficacia la violencia y el dolor que causan los unos y que causan los otros. Eso lo hemos visto todos, chico. Ya está. Bueno, dicho esto, ¿cómo es lo de cómo está el patio en materia? Sí, pero Radio Televisión Española, ¿quiénes son ellos para decidir por su cuenta riesgo en Eurovisión? Si a mí, para la base de que no me gustan esos espantosos festivales, pero por cada mí gusto. Claro, hay gente que le gusta por 10 años. Jorge Javier Vázquez, me parece perfecto, pero que yo sepa, en el último festival, el país más votado desde España fue Israel. Es decir, que cuando dicen, no, porque el pueblo quiere, como pasaba en la Vuelta Ciclista, yo estuve diciendo, el pueblo de Madrid. El pueblo de Madrid no, eran 200, 100 caleborroquillas, fanáticos, chavales, que vi mucho, que no sabían lo que decían. El pueblo de Madrid, todo el día están con lo del pueblo en la boca, el pueblo palestino, el pueblo de Madrid. Pero el pueblo de Madrid gana el PP con mayoría absoluta en la ciudad y en la comunidad. O sea, ¿qué me estás contando? Eso sí, lo que yo vi... Qué dolor. Claro, lo que yo vi, don Javier, mucho lema, que así, que suena muy bien. Esta vuelta a la gana Palestina, que imagino que el niño que jamás está quitando la comida, lo tiene ahí sojuzgado, pensará que bien, no la gana Vingar, la he ganado yo. O sea, cosas totalmente inútiles. Una bicicleta lemas como pero... desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, cantaban. Yo, pero ustedes saben, cenutrios, lo que significa eso, que es un lema yihadista que aboga por el exterminio de Israel desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Eso sí que es un exterminio del que hablan. O sea, movían pancartas y luego... la vuelta la paró el gobierno. La vuelta la boicoteó el presidente del gobierno, porque se podía haber evitado. Evidentemente el Estado tiene medios para eso, y había antidisturbios que se han quejado y han dicho, es que no teníamos órdenes de, claro, delegación del gobierno, presidencia, etcétera, los tenían con las manos atadas, porque sabemos, y hay buena cuenta de ello, pueden dar en Ferraz, que cuando quieren dar palos y pueden dar palos, se dan. Luego es una hipocresía tremenda. Sí, te vas a rezar el rosario según dónde, o te vas con Azteovira no sé dónde, y te mueren a palo. Es una hipocresía tremenda, porque es que el equipo de Israel este año, no hace 2, ni 3, ni 4, este año corrió la Vuelta a Cataluña y corrió la Vuelta al País Vasco, era el mismo equipo, el de Israel, y no pasó absolutamente nada. Esto se hizo una Vuelta a España por eso, porque es la Vuelta a España, y porque interesaba también de alguna manera que hubiera este ruido, lo sacas ahí, los tiras. Luego, ya termino ya, porque es que había tantas cosas. Te veo encendido. Sí, es que vengo muy cabreado. Claro, yo estuve ahí el domingo, quería ver los ciclistas, me fui para casa con una impotencia. Bueno, el siniestro Marlaska, que dice que fue una concentración, una protesta pacífica, y a continuación dice que espera la recuperación de los 20 policías heridos, que se pegaron entre ellos, les pasó por encima la bici. No fue pacífica, y aún así, ponerte a 20 centímetros, a medio metro de ciclistas a 50, 60 por hora, eso ya no es pacífico. Cortar la carretera, eso ya no es pacífico, ya estás poniendo en riesgo la vida. Pues imagínate echar cristales. De los ciclistas, claro. Es que... Ángel, te lo ha dejado... Pues mira, estamos ante unos hechos muy graves que nunca antes habían pasado en nuestra democracia. No en sí los actos violentos, que por desgracia sabemos que cada vez que la izquierda se manifiesta en las calles acaban en actos de violencia, porque la izquierda radical en sí es violenta. Pero sí es la primera vez que un gobierno jalea, incentiva
y convoca manifestaciones violentas. Nunca ha pasado en ningún lugar de Europa ni en España. Nunca nadie se imaginaría al primer ministro francés llamar a boicotear el Tour de Francia. Nadie se imagina a la presidenta de Italia dando una imagen lamentable de su país y boicoteando el Giro de Italia para buscar beneficios propios. Con lo cual, esto demuestra que estamos ante el gobierno más radical y más totalitario de toda la Unión Europea. Pero además nos muestra hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez con tal de ocultar los casos de corrupción que le rodean, con tal de que no se hable de que su hermano tiene que presentarse delante del juez para dar cuenta de que le han creado a dedo un puesto del trabajo para que no solo no está cualificado, sino que ni siquiera sabía dónde tenía que trabajar. Para que no se hable de que se lo tenía escondido en Moncloa, con tal de que pueda seguir defraudando y pagando en Portugal porque no puede aguantar la asfixia fiscal a la que en su país nos tiene sometido su hermano, con tal de que no se hable de la corrupción de su mujer, con tal de que no se hable de todos los casos que asolan a los 2 secretarios de organización que él ha nombrado a su Consejo de Ministros. Y para que ocultar todo eso es capaz de incendiar las calles con tal de que no se hable de eso. No solamente eso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha calculado perfectamente cuándo hacía el llamamiento a la violencia, que es cuando tiene que pasar por Madrid, porque es tal su obsesión con Madrid y con intentar hacer daño a Madrid, que es capaz de poner en riesgo a todas las familias que libremente acudían a una fiesta del deporte como es la del domingo, con tal de intentar dar una imagen distorsionada de lo que es Madrid. Madrid no es una protesta callejera, no es prácticas de cale borroca, ni es esta agitación, ni esta inseguridad que ha provocado el delegado del gobierno con su inacción. Madrid es todo lo contrario, es alegría, y son esas familias que querían acudir a un festejo deportivo y que Pedro Sánchez, con tal de distorsionar esa imagen y de poner en riesgo el resto de eventos deportivos que van a florecer en Madrid, porque Madrid se ha convertido en la región de moda y en la región más dinámica de Europa a la que todo el mundo quiere venir, es capaz de hacer con tal de hacerla daño. Y luego, esto que era un precedente muy peligroso, porque claro, estás asustando a mucho descerebrado, a mucho islamonazi. Ya ha habido, se han cancelado unas charlas que había en la Universidad de Salamanca porque la ponente era israelí. Han marcado una librería, creo que fue en Barcelona, señalándola, que dices tú, pues solo falta eso, empezar a señalar comercios, marcar casas, que les pongan el brazalete aquí, echar a los judíos los de cualquier... cristales rotos. Claro, la noche de cristales rotos, Berlín 1938. ¿Qué pasa si Israel se clasifica y va al Mundial? ¿Retiraremos la selección española de fútbol del Mundial porque juega Israel? ¿Y le echarás tanta caras, Pedro, a eso? Pero vamos a ver. ¿De verdad? No. Tenemos organizado un mundial para 2030 con Marruecos. ¿Qué pasa? ¿Que Marruecos cumple a rajatabla los derechos humanos y civiles que tiene a los saharauis que los están destrozando? Que por cierto ya no se habla de la causa saharaui porque Pedro dijo, esto se acabó, se acabó la causa saharaui. Y no lo hemos tragado. Tiene negocios con China. China a los uigures los está machacando. China es una dictadura comunista. ¿Qué pasa? Nadie hace boicot a China. A Venezuela la guiamos por dinero, pero la guiamos. Por cierto, bueno, reacciones. Me interesa mucho el mundo en torno a las reacciones. Pedro, si tan mal te sientes por lo que está pasando en Gaza, rompe relaciones con Israel y acabemos con esto. Pero no, eso no te interesa, porque a ti lo que te interesa es pues a ver si incomodo un poco a Feijóo, a ver si consigo sacar de esto lo otro y sobre todo a ver si en los medios de comunicación cambia la cosa, que estamos ya de Begoña hasta el gorro. Eso es lo que te interesa. Hoy, pues la señora Pilar Alegría, que sigue siendo la portavoz del gobierno, no sé muy bien por qué, sigue hablando de lo mismo que siempre, del genocidio, de lo que le han pasado en el papelito que tiene que decir. Y sobre todo, quédense con la explicación. Está muy orgullosa del noble pueblo de Madrid porque somos la conciencia de Europa. Instar especialmente a los organismos internacionales, a las federaciones internacionales, a que adopten una decisión. Y la decisión es si se continúa dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o, sin embargo, se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia ante la invasión de Ucrania.
Bueno, una vez se tomen esas decisiones, que se sancione a Israel y para adelante y seguimos, pero no tenemos por qué ser nosotros los que hagamos cosas en solitario y causando estupor entre los socios europeos. Bueno, es una falsedad tremenda, don Xavier. A ver, es que comparar la situación de Rusia con la situación de Israel es de una bajeza intelectual, porque estás diciendo, más o menos, que Ucrania, que el gobierno de Zelensky es lo más parecido a Hamás, ¿no? Lo estás equivaliendo, ¿no? Rusia invade Ucrania, Israel está en guerra con Gaza, entonces básicamente pues hay que ayudar a quién, a Hamás, que realmente es lo que ahora está de moda, que son cortinas de humo. El domingo estaba también Irene Montero y Ione Belarra ahí pegando berridos, porque se les acabó la causa del feminismo. Quiero decir, la reventaron, la ideología de género ya está, es una cosa ya entre las guerras trans y el niños, niñas, y ya les ha dado por la causa palestina, pero ¿qué es lo que les rentabiliza? Y ahí está la tía, después de haber sacado violadores a la calle, se va ahí. Y luego tienen ese afán censor a Federico Delgado, porque se le ocurrió decir, oiga, a esta gente no le importa, que lo echen a la calle, que no hable, fuera. Hombre, por supuesto. La cultura de la cancelación. Bueno, pero a algunos les dan donde les duele. Por ejemplo, Ione Belarra dice, oye, que el gobierno aprobó esto del embargo de las armas a Israel hace una semana y nadie ha oído hablar de ninguna iniciativa. ¿Vas a hacer un decreto ley? Que esto lo pueden hacer antes del Consejo de Ministros, tomando un cafelito en 10 minutos. Pero no han hecho nada, lo cual demuestra lo que les contábamos antes, coger la bandera palestina para tapar los problemas que les produce al PSOE y a Pedro Sánchez el asunto de la corrupción. Vamos a escuchar a la Belarra. Basta ya de hipocresía, basta ya de electoralismo con un tema tan serio y ya es hora de que hagan algo concreto. ¿Qué creo que hay que hacer? Romper todas las relaciones con los genocidas, no solo la participación en eventos culturales. Hay que hacer un embargo de armas de verdad. Es que en la propia cadena SER, un medio afín al PSOE, dijo el mismo día que anunciaron el embargo de armas que iban a poder pasar todas las armas que Estados Unidos quisiera mandar a Israel a través de las bases norteamericanas en suelo español de Rota y de Morón. Es que están tomándole el pelo a la gente, es que es una vergüenza. Hasta Belarra se ha dado cuenta del perverso papel que juega la SER en los planes de Sánchez. Está bien esto. Y cuidado, Izquierda Unida. Izquierda Unida ha tenido la mejor de las ocurrencias. Dice, oye, ¿y por qué no boicotean las reuniones del Consejo de Ministros? Entonces, Sumar, claro, pues se va a boicotear, es más fácil que lo de la vuelta. Escuchen. Creo que no es una buena noticia que hoy no vaya al Consejo de Ministros y no puede ser que se aplace más allá del siguiente. ¿Y qué pasaría si no lo hacen, señor Maillo? Yo soy partidario de que si no va al siguiente, los ministros y ministras del espacio en el que Izquierda Unida pertenezca no vayan al Consejo de Ministros. Yo soy partidario de que no vuelvan, no de que no vayan al siguiente, sino de que no vuelvan, ¿no? Pues, hombre, es verdad que es una hipocresía estar hablando de llevar al Consejo de Ministros algo que nunca acaba de llegar porque no te interesa y estar vendiendo armas a Israel, pero tampoco puede decir mucho la señora Belarra. También es hipocresía estar toda la vida señalando a aquellos padres que libremente eligen la educación privada para tus hijos y a la vez llevar a tus hijos a la educación privada como hace Pablo Iglesias. Y es la misma hipocresía de Pilar Alegría, que habla de conciencia, debe ser la que le falta a ella, que conociendo todas las correrías que se hacían en el parador de Teruel, donde ella estaba alojada y era testigo con Ábalos, sabiendo lo que se hacían con todas las mujeres y lo poco que respetaban el papel de la mujer, ella, muy feminista, ella ha callado y ha seguido ocultándolo para poder estar donde ahí está. Lo cierto de toda esta cuestión es que Pedro Sánchez ya no le basta con levantar muros entre españoles. Ahora tiene que violentar, amenazar y atosigar a todos aquellos a los que él ha puesto al otro lado del muro. Y lo hace porque todo lo que ha intentado para ocultar los casos de corrupción que rodean a su Consejo de Ministros, a su partido y a su casa, le ha salido mal. Ha intentado amenazar a los jueces, pero sigue habiendo, la justicia sigue funcionando y sigue estando detrás de las tropelías que han cometido su Consejo de Ministros. Ha intentado
señalar y acosar a los medios de comunicación que no le eran afines o que se hacían eco de estos casos para intentar tapar esos casos. Y como le ha ido fallando todo, ahora lo único que se le ocurre es decir, tengo que incendiar las calles para ocultar, tapar de esto. El peor Pedro Sánchez, como decía el alcalde de Madrid, está por llegar, porque Pedro Sánchez es el largo caballero del siglo XXI y ejecuta los mismos principios que seguía el PSOE más radical y más violento de toda la historia, porque en el fondo comparten lo mismo, no creen en la democracia. Estamos hablando de un gobierno que no se sujeta al poder del Parlamento, que gobierna sistemáticamente de espaldas al gobierno, no tiene ningún principio de concepción democrática y por eso lo único que le queda es perseguir y acosar a aquellos que le llevan la contraria. Está claro que no tiene ningún problema en incendiar las calles y eso nota que beneficia, de momento parece que le está beneficiando. Ha llevado el proceso a Madrid, es decir, ha catalanizado Madrid, estas algarabías callejeras y demás, pero es que yo, escuchando a Belarra, escuchando a Pilar Alegría, yo quiero negar la mayor, o sea, quiero ir a la raíz de lo que no se comenta y de que todo el mundo parece que da por supuesto, y yo lo quiero negar. En Gaza no hay un genocidio. Y es que eso es uno de los mayores triunfos de imaginario colectivo, de propaganda, de guerra en este siglo. Más que las armas de destrucción masiva, porque hay quien las pone en duda. Ahora no puedes poner en duda eso. No, mira, hay una guerra terrible que viene precedida de un ataque terrible. Si hay crímenes de guerra, eso se estudiará. Genocidio es otra cosa. O sea, un país que avisa antes, oye, evacuar esta zona que vamos a entrar, vamos a arrasar con Hamás. Los malnacidos de Hamás son los que utilizan a los niños y a las mujeres, a los civiles de escudos humanos, les impiden huir, porque muchos quieren huir pero no pueden, Egipto además les corta el paso y demás, se quedan con su comida, es decir, se apropian su comida para luego robarla y utilizan a los muertos como propaganda, los utilizan como arma para arrojar a Israel. Israel está en una guerra contra Hamás, una guerra contra el terrorismo y yo, en cierta manera, envidio, ojalá tener un país que sea tan duro contra sus terroristas y contra sus enemigos que los persigue y los mata allá donde estén, aunque estén en Qatar. Entonces partamos por ahí. Cuando la gente dice Palestina libre, no, si tú quieres que Palestina sea libre, critica Hamás. Pide que devuelvan los rehenes y que entreguen las armas, que es la manera de acabar la guerra. Si verdad quieres que esté libre, tiene que estar libre de una teocracia espantosa que tortura y mata a su propio pueblo. O sea, ¿Palestina libre de qué? O sea, Palestina libre, pero que siga Hamás. No, pide que sea libre de Hamás, pide que sea libre del integrismo islámico. Si no, nunca va a ser libre. ¿Cómo va a ser libre un país que está bajo la bota del yihadismo? Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos. Enseguida estamos de vuelta. ¿Y qué pensará el mundo de la capacidad que tiene Madrid de organizar eventos internacionales en materia deportiva, por ejemplo? Pues que está un poco en cuestión. ¿Qué pensará el mundo del Gobierno de España que hace este tipo de cosas? Bueno, pues si lo hemos intentado resumir, no se olviden, recuerden por favor lo que ha dicho la señora Frederiksen de Dinamarca, la premier danesa. Escuchen. El boicot a la Vuelta Ciclista a España y el apoyo del presidente del gobierno a los manifestantes pro-palestinos ha tenido repercusiones internacionales. La primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, criticó públicamente a Sánchez a través de sus redes sociales, acusándole de rendir homenaje a quienes calificó como matones. Se refirió a Sánchez como su colega español y subrayó que discrepa profundamente con su actuación. La mandataria danesa concluyó su mensaje rindiendo homenaje a los atletas y a todas las personas que, en sus palabras, no arruinan nada para los demás. En Suecia también han visto estas imágenes y ya han tenido incidentes similares. Por eso el gobierno ha anunciado su intención de endurecer la legislación sobre el derecho de manifestación por el aumento de amenazas, violencia y exaltaciones del terrorismo de Hamás, así como al creciente antisemitismo. En Madrid, la Policía Nacional identificó entre los boicoteadores de la Vuelta a grupos vinculados al grupo terrorista Hamás, como Al-Yudur y Samidoun, prohibidos en Estados Unidos y Alemania. Según fuentes policiales, en el Ministerio del Interior sabían desde hace días que estos grupos radicales estaban preparando su viaje a la capital y que se estaban coordinando acciones concretas en la meta y en otras partes del circuito. Y aún así, no se reforzó el dispositivo. 22 agentes resultaron heridos y solo 2 manifestantes fueron detenidos. Bueno, no nos vamos a dejar engañar, nosotros a lo nuestro, nosotros a la corrupción.
Y esto pasará, porque no lo puede, ya que más va a hacer, que va a prohibir los partidos del Real Madrid o algo. Vamos a la corrupción, que es lo que duele. Eso es lo que le duele. Ayer hizo su segunda o la tercera, ya no me acuerdo, intervención televisiva la exmujer de Ábalos. Esta señora explica que estos fariseos del PSOE iban todos a los cumpleaños de José Luis, con Pedro y Begoña a la cabeza, y pagando Aldama, hombre, claro, y desde luego no se corta un pelo y dice quién estaba en la fiesta y quién no estaba en la fiesta. Muy interesante. Siempre los detalles nos alumbran el camino para despejar en manos de qué golfos estamos. Venga, vamos a verlo. La exmujer de Ábalos, Carolina Perles, ha vuelto a sentarse en un plató de televisión y de nuevo ha dado detalles de la vida secreta que llevaba el exministro. Ha puesto el foco sobre todo en la fiesta de los 60 cumpleaños de José Luis Ábalos. Tenía por costumbre y tengo celebrar los cumpleaños a mi familia, sobre todo a José. No era la primera vez que le hacía una fiesta sorpresa. Unos días antes le traslado a Coldo que quiero invitar a la gente y que quiero buscar un sitio donde yo pueda organizarlo. Y él dice, no, lo vamos a hacer en otro sitio que también se va a cerrar para nosotros, que es de un amigo, y era el restaurante de Aldama. Una fiesta celebrada en un restaurante propiedad de Víctor de Aldama, lo que demuestra el poder que tenía el comisionista. Por ese espacio no se cobra y por la comida no se cobra absolutamente nada. El cumpleaños discurre normal. A la celebración acudió también la plana mayor del PSOE y el propio Pedro Sánchez. Félix Bolaños, Fernando Grande Marlaska, María Jesús Montero y a la izquierda, casi tapado, el presidente Pedro Sánchez. Algo que los deja en evidencia al haber negado en múltiples ocasiones conocer a Víctor de Aldama. ¿Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No me he reunido nunca, ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. Yo a este hombre, credibilidad ninguna. Nunca, jamás he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. También han salido a la luz más detalles del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Y entre los lobistas señalan al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y la consultora Acento. Al ministro no le gustaba nada Zapatero, nada es nada. No le gustaba que fuera a pedirle favores, no le gustaba que fuera a presionarle con Plus Ultra, pero por algo tenía mucho interés en que Plus Ultra saliera adelante. Sobre la mesa se ha puesto de nuevo el dinero de José Luis Ábalos. Respecto al pasaporte, yo lo único que digo cuando se me pregunta que dónde está el dinero de José Luis, pienso, pues si se lo gastará viajando. Apasionante esta historia. Tantos que hemos oído decir no le conozco, no me he cruzado. Sí, a lo mejor hemos cruzado la mirada en alguna ocasión, pero y estaban en la fiesta del cumpleaños de José Luis, pagada por el comisionista. Pues como señalabas antes, en los detalles está lo más interesante de estas noticias que estamos conociendo, y lo más relevante de todo eso es que se pone en evidencia una vez más que Pedro Sánchez nos ha mentido. Pedro Sánchez es el que decía que no conocía nada de Aldama, ya sonaba un poquito raro, pero claro, luego le hemos visto en su partido, en los actos de proclamación de sus candidatos, en segunda fila detrás suyo y luego abrazado con él. No, bueno, es que había tanta gente que cómo iba yo a decirle que no, pero también has compartido fiestas. Pero lo que también conocemos de todo esto no es que haya coincidido en más de una ocasión con él y le conociese perfectamente, sino que también conocía quién era Ábalos, a qué se dedicaba Ábalos y cuáles eran las apetencias y los gustos de Ábalos y qué estaba haciendo Ábalos y toda la banda del Peugeot que le acompañaba por allí a buscar los votos que le hacían falta para ser secretario general del PSOE. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué nos ha engañado? ¿Y qué tiene entonces que ocultar? Pues ya sabemos por qué, precisamente porque fue Ábalos
quien le llevó a la Secretaría General del partido, porque fueron los secuaces de Ábalos quienes les contabilizaban y les guardaban sus votos y sus avales, porque conocían perfectamente qué estaban haciendo en la gestión del gobierno, porque Ábalos conocía, amparaba y facilitaba las idas y venidas a República Dominicana y de otros regímenes totalitarios a España. Por todas esas cuestiones, eso tiene un precio que lo está pagando, y es el de amparar a todos aquellos que han practicado un saqueo a las arcas del Estado. Pues sí, claro que estaban todos en el cumpleaños, y es que Ábalos, ¿quién era Ábalos? Uno de los nuestros, es decir, parece que ahora ya lo tenemos olvidado, que ya tiene una especie de nuevo papel como personaje casi de Torrente, pero no olvidemos que era uno de los capitostes del partido, igual que Santos Cerdán, que la gente se olvida muy rápido, es el ex número 2 del PSOE, que está en la cárcel. A mí me hace gracia la figura de Koldo como organizador, ¿no? Koldo como maestro de ceremonias. No te preocupes, tengo yo un restaurante aquí que no nos van a cobrar, ¿no? Es casi como un restaurante de la familia Gambino, y que viene aquí el padrino y vamos a estar todos muy bien. Sería la mafia socialista, pero chusquera, o sea. Pero yo creo que una serie de la HBO producida por Martin Scorsese, versión española, daría mucho juego, ahora que está tan de moda la ficción, el streaming, etcétera. Un maestro del tema gángstres, como es Martin Scorsese, aquí lo que pasa es que a lo mejor es demasiado cutre para sacar un poco de... Sí, pero... sí. Cutre desde luego lo es. Hablabas de Cerdán. Cerdán ha tenido un choque, un encontronazo con la Fiscalía Anticorrupción tremendo, porque le han dicho por tercera vez que no tiene derecho a estar en libertad, que lo suyo no es un montaje político contra él, que hay datos más que firmes y consolidados y refrendados por la Sala Penal del Tribunal Supremo. Así es que le escribe el fiscal anticorrupción, Luzón, le dice, oiga, estos recursos que nos presenta, a menudo impertinentes, pues no son la mejor manera, ¿verdad? Y bueno, y ahí sigue el hombre en Soto del Real. Vamos a verlo. Santos Cerdán seguirá en prisión. La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el ex número 3 del PSOE quede en libertad y ha solicitado al Tribunal Supremo que mantenga la prisión provisional en la que se encuentra desde el pasado mes de junio. Desde entonces, Cerdán ha solicitado su excarcelación en 3 ocasiones. En un escrito remitido al tribunal, el fiscal jefe anticorrupción reprocha las impertinentes consideraciones políticas del investigado, que según sostiene solo pretenden sembrar dudas sobre una investigación que califica de modélica, a pesar de afectar a un político relevante. El fiscal también cuestiona a los abogados de Cerdán por intentar atribuir gratuitamente intenciones encubiertas a la Guardia Civil, a la propia Fiscalía y al magistrado instructor Leopoldo Puente. Se refiere a los últimos escritos de la defensa como de contenido parcialmente extrajurídico y denuncia que se utilicen para desacreditar la investigación. La Fiscalía rechaza tajantemente las afirmaciones de Cerdán, quien califica el caso Koldo como una especie de persecución política injusta. También critica los argumentos de su defensa, que intenta usar su condición de político para evitar que se le investigue por una presunta implicación en graves delitos de corrupción. El fiscal sostiene que Cerdán tenía un papel directivo en los delitos cometidos por la organización criminal y que su permanencia en prisión impide que pueda manipular pruebas o influir en testigos e investigados. La Fiscalía asegura que no tiene sentido que Cerdán siga insistiendo en salir de prisión, dado que la Sala de lo Penal ya avaló su situación, y además rechaza sus argumentos sobre las grabaciones de Koldo García, que fueron determinantes para su imputación. Considera que no existe ninguna duda sobre la autenticidad de estos audios, a los que ha considerado de alto contenido incriminatorio. Bueno, una señal más de que estos concursos amañados han servido para que tal vez haya financiación ilegal en el PSOE, tal vez se hayan llenado los bolsillos de algunos secretarios de organización, entre ellos, es que las empresas a las que favorecían, estas empresas, ¿cómo van ahora? Pues mira, Levantina, ella está ya en liquidación. Y OPR, que es otra de las grandes favorecidas, esa está en concurso de acreedores. Esa es la vida posterior a la vinculación a la política del mundo de los cerdanes, ¿no? Sí, no, y cuando entras en ese ambiente, yo creo que ya sabes a lo que te expones. El caso de mordidas, de malversación, de entrar con el PSOE hasta la cocina. Habla usted de financiación ilegal. Se ha hablado de un informe de la UCO en el que podría haber una posible
imputación al PSOE como persona física por financiación ilegal, pero yo pienso, ¿es suficiente? Creo que no. Quiero decir que Pedro Sánchez está en una huida hacia adelante y que va a aguantar lo que sea necesario. Hemos visto que si tiene que incendiar las calles y crear el caos, lo va a crear. Él no va a dimitir, saque lo que saque la UCO. Ya ha sacado cosas gravísimas, o sea, después de la mujer, el hermano, Santos Cerdán en la cárcel. Va a tirar mientras pueda con el discurso este de la fachosfera, el lawfare jurídico que nos está persiguiendo y, bueno, y tienen la mayoría de medios de comunicación, bueno, lo de la ONU es un escándalo, ¿no? Pero tiene ahí a los voceros a la orden de lo que mande desde Moncloa y va a aguantar, incluso con el PSOE, ya creo, imputado por financiación ilegal entera del partido, Sánchez seguirá hacia adelante mientras dure, porque es que todo se resume a aguantar el poder político, porque no tiene otra opción. O sea, fuera del poder político, el futuro que le espera es el de Santos Cerdán. Ángel. Pues mira, como decías, ¿qué ha pasado de estas empresas? Lo cual demuestra que alguien ha tenido que hacer las adjudicaciones a esas empresas. Y evidentemente Cerdán no era, Cerdán sería el intermediario porque Cerdán no tenía capacidad de gestionar, no estaba en ningún gobierno. Y quien puede hacer esas adjudicaciones es quien esté en el gobierno. Por eso la trama esta de corrupción engloba no solamente al PSOE y a los secretarios de organización del PSOE, sino a los gobiernos del Partido Socialista, que son los que tenían la capacidad de dar esas adjudicaciones. Cerdán, pues es lógico que le denieguen la salida de prisión, porque sabemos que tiene pruebas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ya se las están tirando unos a otros, porque se están amenazando los unos con los otros. Si son una mafia, si actúan como mafia. El otro día también supimos que Óscar López también ha chantajeado en base a las correrías que se hacían en las saunas del padre de Begoña Gómez. Es su manera de actuar porque actúan como mafia. ¿Cerdán tirará de la manta o no? ¿Utilizará esas pruebas para chantajear o para destruirlas? Pues en función de lo que obtenga de Pedro Sánchez, porque él confía en que como Pedro Sánchez todo lo que ha estado haciendo es colonizar instituciones y utilizar el poder a su propio beneficio, dice, bueno, si a mí me meten en la cárcel, siempre me quedará que el presidente me dé el indulto, igual que ha indultado a los golpistas de Cataluña, o igual que hizo utilizando el Tribunal Constitucional como una especie de tribunal por encima del Supremo para indultar a todos aquellos que quebraron las arcas de la Junta de Andalucía. Exacto, eso le iba a decir, que indultó a Chávez y Griñán, que esos robaron hasta las capuchas de los bolígrafos, es decir, el dinero de los parados. Hay algo más abyecto que eso. Y el miedo guarda la viña, siempre suele decir, ¿no? Y la información es poder. Bueno, pues esos dos refranes juntos explican un poco lo que puede pasar entre Cerdán, Ábalos, Pedro Sánchez. Pero ya digo, Pedro Sánchez necesita aferrarse al poder porque fuera del poder tiene un futuro judicial muy negro. Muy complicadito, sí. Como lo tiene el fiscal general del Estado, que está esperando que llegue la fecha para sentarse en el banquillo de los acusados. Hoy ha tenido una buena noticia. El juez Hurtado, por no sé qué consideraciones, ha decidido rebajarle la fianza de 150.000 euros a 75.000 euros. Bueno, bien, pues él sabrá por qué lo hace, ahí no nos metemos. Si nos vamos a meter, yo creo que tengo que felicitaros porque el Partido Popular llevó a la justicia la pretensión de que a lo mejor, Pedro Sánchez pues estaba cometiendo algo muy grave, que es que no puedes estar sentado en el Consejo que da las ayudas a una empresa, en este caso Air Europa, si tu mujer está negociando que Air Europa entre con dinero en sus actividades profesionales. Eso se llama tanto como estar donde no debes, ¿no? Ahora es verdad que esto lo tendrá que decidir la Oficina de Transparencia y esta, pues ya sabes quién manda en ella, ¿no? Pero esto ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se abra una investigación. Bueno, pues es verdad que desde el Grupo Parlamentario Popular no hablamos de idealizaciones o de sospechas, hablamos con visos de que son ciertas y nos están dando la razón frente a aquellos que siempre difaman con tal de ocultar sus propias miserias e intentar salir empatar, y todas las cuestiones que han dado altavoz y que quieren denunciar han sido archivadas continuamente. Todas aquellas que ha señalado el Partido Popular, pues resulta que el tiempo nos está dando la razón.
Abrimos en su momento, desde el Grupo Parlamentario Popular, señalamos lo que estaba ocurriendo con las mascarillas y con las adjudicaciones por vía de urgencia que estaba practicando el gobierno de Pedro Sánchez, y resulta que de aquellas denuncias ha venido todo el caso que hoy sabemos que asola a Pedro Sánchez y a todo su entorno. También dijimos y señalamos que lo que estaba haciendo el fiscal general del Estado contravenía la ley, y oye, se va a sentar allí, pero dijimos, quien está detrás de todo eso es Pedro Sánchez, que es el que ha articulado esta campaña utilizando los poderes del Estado a propia conveniencia para intentar acabar con rivales políticos. Y cuando se siente el fiscal general del Estado en el banquillo, quien se está sentando en realidad es Pedro Sánchez, y cuando se condene al fiscal general del Estado es una condena para Pedro Sánchez. Y con esto ha ocurrido exactamente lo mismo. Ya dijimos que estas cuestiones tenían visos de ser delictivas, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos ha vuelto a dar la razón. Hay que perseguir a Pedro Sánchez y acosarle por tierra, mar y aire, nunca mejor dicho por aire Europa, que también viene muy bien. Y me ha recordado con lo de las mascarillas, que es otra trama de corrupción tremenda, por cuando hablamos de la empatía de Pedro, ¿no? Cuando él se quiere hacer, que está muy compungido por lo que está ocurriendo con los niños en Gaza, ¿le importaban las víctimas en España del coronavirus cuando negó hasta 11 alertas de seguridad nacional para llegar al 8 de marzo y luego estuvo haciendo negocios con las mascarillas y fue una gestión de las peores de Europa? ¿Le importaban mucho las víctimas de la Dana en Valencia, que estaban cerrando, digamos, el Consejo de Radio y Televisión Española, votándolo eso en el Congreso mientras morían y tardaron 4 días en enviar ayuda para fastidiar a un rival político? ¿Le importan mucho las víctimas cuando pacta y tiene socios prioritarios a los asesinos de sus propios compañeros y de más de 800 españoles? Entonces, que no me venga ahora con el Pedro Sánchez sensible, el Pedro Sánchez, pues fíjate, solidario con Gaza, cuando en España ha habido muchos muertos que por segunda o tercera o por persona interpuesta ha estado Pedro Sánchez por el medio. Y eso algún día también tendrá que responder ante la justicia, espero. Bueno, y luego hay algo que, mira por dónde hemos conocido. Todo vale para sacarle las castañas del fuego a Pedro Sánchez. Por eso mandó a ella a verse con Puigdemont a Bruselas. ¿Os acordáis? Hace bien poco. Sí, sí. Bueno, lo que no os imagináis es cómo iba, qué zanahoria llevaba ella para tratar de llevarse al oso fuera de la cueva. Y es que, bueno, la mujer de Puigdemont resulta que es una señora de origen rumano que se llama Marcela Topor, que hacía programas de evidencia cuando su marido era presidente de la Generalitat en cadenas de televisión públicas catalanas, de evidencia. Ahora resulta que también es una apasionada de la magia. Últimamente también hacía un programa en una televisión que se paga con dinero público sobre la magia, sobre magia. Lo hace en inglés, o sea que esto debe ser un cañón de audiencia ese programa, ¿no? Bueno, pues y ya iba con la zanahoria a Bruselas. Hombre, mira, Puigdemont, mira, tu mujer va a poder seguir con el programa. La van a pagar 7.000 euros cada mes por hacer un programa semanal de magia en inglés, que se llama The Weekly Mag. Bueno, pues que después de saber cómo se las gastan, cómo se tratan de los más bajos instintos, de satisfacerlos, de comprar para que esta mujer no pase necesidad alguna, como si Puigdemont no estuviera comiendo más que en su vida en el refugio de Waterloo. Vamos a verlo. Salvador Illa renueva el programa dirigido por Marcela Topor, la mujer de Carles Puigdemont, hasta finales de 2025. Una renovación polémica, ya que se ha producido tan solo 2 días después de la reunión en Bruselas entre Salvador Illa y el expresidente de la Generalitat. La mujer de Puigdemont dirige y presenta desde 2018 The Weekly Mag, un programa semanal en inglés financiado con fondos públicos y gestionado por la Diputación de Barcelona. A pesar de su limitada audiencia, estimada en unos 12.000 espectadores semanales, el programa se mantiene en antena gracias a una financiación por parte de esta institución pública. La mujer del fugado cobra un sueldo superior a 7.000 euros mensuales por este programa. Un sueldo que ha generado polémica, especialmente por tratarse de un espacio con escasa repercusión mediática y producido íntegramente con dinero público. Además, el coste total anual del programa supera los 340.000 euros.
Y por si fuera poco, desde hace meses, la Diputación ha dejado de publicar en su portal de transparencia los detalles económicos de este programa, lo que ha incrementado las críticas por opacidad en la gestión. Marcela lleva más de 20 años con Puigdemont. Se trata de una mujer rumana, estudiante de filología y actriz, que vino a España para participar en un festival de teatro que dependía del propio Puigdemont. Algunos partidos de la oposición, como Vox y PP, han denunciado públicamente lo que consideran un chollo sostenido con fondos públicos. Y además han solicitado explicaciones sobre los criterios que justifican la renovación de un programa que, según ellos, carece de interés general y responde más a intereses personales o políticos. Roberto. Hace magia. Hace magia. Igual nos cuenta cómo huyó el marido. Es lo que iba a decir, igual le ayuda a meterse en el maletero con aquello. No, pero 12.000 espectadores son pocos, ¿no? Y eso que está en inglés, que es un idioma que tiene más alcance que el catalán. Bueno, depende. Bueno, depende de... Si solo se emite en la provincia de Barcelona, pues... Pero fíjate cómo hacen la forma de actuar de las mafias. A un prófugo, cuando nos lo cargamos políticamente, ¿vale? No físicamente, pero dicen, no te preocupes que a tu familia no le va a faltar de nada. Entonces, tu mujer va a estar cubierta, los 7.000 euros y tal y cual, y se lo van ahí a presentar para que él esté... Tú estás en la cárcel, pero nos cuidaremos de los tuyos. Tú estás en Waterloo, pero tu mujer va a estar cubierta con los 7.000 euros y con la magia borras esta. Pues, hombre, ahí vemos a Illa y Puigdemont a las cosas importantes, como se ve, y a debatir lo importante. Ahora ha dicho, hombre, ya hemos conseguido que la mujer del presidente del gobierno viva de la subvención y de las empresas que conseguimos para su cátedra, pues no va a ser menos la mujer del presidente que nos está manteniendo en el poder. Bueno, al final esto lo que refleja es cómo han entendido siempre las arcas públicas los independentistas y los socialistas que se han alternado en el poder, y las han utilizado en algunos casos para colocar afines, y qué más afín que la mujer del expresidente, pero también a todo aquel que estaba dispuesto a hacer favores o a perseguir y a ponerse al servicio del independentismo, y también para ideologizar a la sociedad catalana y perseguir ensoñaciones independentistas. Y eso ha ocurrido con esos desmanes de la gestión pública, pues les ha llevado a tener esa deuda más disparatada que ninguna otra comunidad autónoma en términos absolutos, y pretender que ahora los madrileños paguemos la fiesta a través de esa mal llamada quita de la deuda, que no se quita ni deja de existir. La deuda existe, pero ahora, oye, pues nuestros desmanes nos los repartimos entre todos los españoles, y que haga especial daño a los madrileños, que somos los que tenemos la deuda más baja, la única que la tiene por debajo del 15%, la más sostenible, la que se financia con los impuestos más bajos de toda España por los más altos que tienen ellos, o la que no tiene ningún impuesto propio por 15 que tienen ellos. Bueno, pues hasta ahí podríamos llegar. No vamos a permitir, ya se anunció por parte de la presidenta en el último estado del debate de la región, que Madrid no va a acudir a la mal llamada quita de la deuda, pero además no vamos a consentir que sean los madrileños los que vayan a pagar los desmanes de los independentistas. Este hombre, Puigdemont, llevaba 8 o 10 días como mucho como presidente de la Generalitat, cuando por una casualidad irrepetible en el mundo de las coincidencias políticas, pues le tocó serlo, ¿no? No estaba previsto que él lo fuera, lo decidió la CUP. La CUP dijo, este no nos gusta, que es un facha y un ultra, este tampoco nos gusta, a este no le conocemos, es de Gerona, pero no le conocemos, pues venga, que sea este. Así fue, magia borrarse, como decías tú. Bueno, la cosa es que a los pocos días de estar allí, póngame con el presidente de la TV3, la Corporación Catalana Oye, que mi mujer quiere hacer un programa de evidencia en TV3. Hombre, pues aquí la verá, pues no, habría que hablarlo con el que decide la programación y tal, pero total que le dieron esquinazo y acabó haciéndolo con la televisión de la Diputación, que bueno, no paga tan bien, pero claro, así se toman las cosas, se tomaban las cosas cuando era presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. O sea que todo lo demás viene seguido, no es tan diferente lo que hacía Pujol de lo que han hecho otros después. Y en lo de otros después podíamos incluir a Illa, porque en fin, el relamido Illa, el hombre que parece que no ha roto un plato,
no puede ir con esas zanahorias a Bruselas para ver si allano el camino de lo que me importa a mi jefe, que es lo que Eso parece mismo, que... además el PSC es una extensión más, un apéndice del nacionalismo catalán. Creen que están dentro del Partido Socialista, pero no hay diferencia casi entre Esquerra Republicana y Junts. Y eso de levantar el teléfono y hablar para hacer mangoneos públicos y para nepotismo y para meter a familiares y para malversar dinero, favores, eso viene exactamente de la época de Jordi Pujol, donde se hacía con un descaro y ya se decía, ustedes tienen un problema que es del 3%, ¿no? Que luego incluso era más del 3%. Te voy a dar una sorpresa que te vas a quedar turulato. Hay unas elecciones convocadas en España. Sí. No ¿Sí? diga. Vamos a votar. No te embales, que no, que son las de Castilla y León. Mañoca convoca elecciones para el 15 de marzo. 15 de marzo del 26 habrá elecciones en Castilla-La Mancha. Bueno, agota mandato, en definitiva, Castilla y León, perdón, que he dicho Castilla-La Mancha, estaba yo pensando en otra cosa. Lo tiene comprometido, porque, bueno, está el tema de los incendios, que le puede haber desgastado, y está el tema del auge de Vox, que si no recuerdo mal, en las encuestas de esa comunidad autónoma estaba sobre el 17%, pero bueno, agota la legislatura, tampoco tiene muchas otras posibilidades. Tal vez, adelantar, no sé, pocas posibilidades tenía, ¿no? Hombre, yo te digo una cosa, antes hablábamos de ella y hay que recordar que la capacidad de gestión de ella la conocemos porque estuvo al frente del COVID y se caracterizó por comprar mascarillas que no servían, por comprar respiradores a empresas de yesos que tampoco servían para nada y había que retirarlos al cabo del tiempo. Y eso es una gran diferencia que hay entre cualquier persona del Partido Socialista que pueda gobernar en cualquier comunidad autónoma y las que pueda hacerlo el Partido Popular. Porque al final de lo que estamos hablando es de ser lacayos de Sánchez o de ser independientes y buscar lo bueno para los propios ciudadanos y para España, que es lo que ahora mismo está en riesgo con el presidente que tenemos. Así que yo confío que los castellano-leoneses, que siempre han dado muestras de ser personas racionales, no caigan en las trampas saduceas que pueda presentar Pedro Sánchez y avalarán la gestión que ha desarrollado Mañueco al frente de Castilla y León. Es que además el votante de Sánchez yo creo que está muy deslegitimado incluso en entornos familiares y de amistades. Algunos lo tienen que decir ya con la boca pequeña, porque no hay forma de justificar esto. Al principio podías... No, bueno, es un cambio de opinión. La amnistía es anticonstitucional, ahora es constitucional. Vale, bueno, es que los acuerdos con Bildu, es que Bildu ya no es ETA. Pero han pasado tantas cosas. Quiero decir que ya... Debería, yo no digo ya una ley de Nuremberg para los votantes de Sánchez, pero algo que les haga abochornarse, es decir, oiga, usted, y señalarles y decirles, mira, no tienes ningún tipo de autoridad moral para decirme absolutamente nada. Es como esta gente que... Una capucha de Nazareno. Es como esta gente de lo del genocidio palestino. ¿Qué autoridad moral me vas a decir tú a mí? No, no hay manera. Perdón. Es bravo, me parece bien, Gerard. Hay que contar que la Fiscalía de Utah, en Estados Unidos, ha pedido la pena de muerte para el asesino de Charlie Kirk. Se acordarán, se llamaba Tyler Robinson, tiene 22 años, lo entregó su padre y él no ha querido colaborar con la policía, por lo tanto, pero sí lo ha hecho su compañero de piso, que a lo mejor está en el origen de ese atentado. El compañero de piso, lo ha dicho el gobernador de Utah, no es que lo diga yo, tenían una relación homosexual entre ambos y el compañero de piso, no Tyler Robinson, sino el compañero, estaba en transición para ser una mujer. Eso es lo que dijo literalmente el gobernador de Utah. A lo mejor el odio hacia Charlie Kirk podía venir de ahí y eso es lo que le llevó, ya veremos. De momento la Fiscalía pide la pena de muerte y ahora pues queda que el tribunal lo juzgue y acredite el asesinato y ya veremos qué pasa. En Utah, como pueden deducir, en el estado pues siguen con la pena de muerte vigente y en este caso pues la defienden muchísimos. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca, como no, a mis invitados su presencia en el programa, sus opiniones por encima de cualquier otra cosa, a ustedes su interés y su paciencia desde sus hogares. Eso sí, para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad empezamos aquí el día en 30 minutos, que es un informativo cañón.
El día en 30 minutos. La instrumentalización que está haciendo Pedro Sánchez de las protestas pro-palestinas al final le está saliendo medio bien. Depende de nosotros que queramos o no pasarla por buena o darla por buena, porque en realidad no deja de ser una especie de bandera que él enarbola para que conseguir atraer nuestra atención y que se hable menos de la corrupción en los medios de comunicación. Una maniobra de carácter interno y destinada, si acaso, a producirle algún lamento al Partido Popular, que se siente bastante incómodo hablando de Gaza, por cierto. La última, no vamos a ir a Eurovisión. Todo para armar un barullo monumental y que la gente esté pendiente de cosas que ya veremos en qué acaban, pero seguramente no acabarán en esto. Mientras, en lo formal, no hay embargo de armas, a pesar de haberse anunciado hace más de una semana. Eso duerme en el cajón. Y la verdad es que muchos españoles se plantean, hombre, si este hombre hablara en serio, Pedro Sánchez, pues habría cortado relaciones con Israel. Así es, el Partido Socialista está utilizando la causa palestina como un elemento más de polarización política y de desgaste de la oposición. Hoy la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acusaba al Partido Popular de actuar con mala fe y no con ignorancia por su supuesta equidistancia entre Gaza e Israel. Aseguraba la portavoz que esta equidistancia le va a pesar toda la vida a los de Feijóo. La posición del Partido Popular frente a la masacre de Gaza, desde luego, no es ignorancia, es mala fe. Las palabras, los insultos, las absolutas comparaciones indignas que hemos escuchado durante estos días de distintos dirigentes del Partido Popular, empezando por el señor Feijóo, para no condenar en ningún momento la masacre que se está produciendo en Gaza, les va a perseguir toda su vida política. Un tanto acorralada la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, hoy, después de la reunión del Consejo de Ministros, buscaba explicaciones para pues, atender a que no se haya llevado a cabo el embargo de armas a Israel. Alegría ha dicho que es complicado, pero que el Gobierno mantiene el compromiso de aprobar un Real Decreto que haga posible el embargo de armas a Israel lo antes posible. Ese es el compromiso, no hay nada más. Lo que quiere decirse que, pillaos en falta por la ultraizquierda, que les está reprochando por todos los medios que cómo es posible que no se haya hecho esto, pues el Gobierno tenga que terminar haciéndolo en el próximo Consejo de Ministros. Ustedes saben del compromiso de este Gobierno, así además lo hemos trasladado, de llevar adelante ese Real Decreto con el embargo, pero también les digo, las cosas evidentemente hay que hacerlas bien, es un Real Decreto complejo también en su redacción y desde luego la voluntad es, si no ha podido ser en este Consejo de Ministros, es traerlo lo antes posible, es decir, la semana que viene. Bueno, y hay mucho malestar en el socio de Gobierno por esa decisión del Gobierno de mover para la semana que viene ese embargo de armas a Israel. Izquierda Unida le pide a Sumar que se replantee sentarse en el Consejo de Ministros del martes que viene si no sale adelante el decreto. Por parte de Podemos califican esa medida como electoralista y creen que es fantasma. Basta ya de hipocresía, basta ya de electoralismo con un tema tan serio y ya es hora de que hagan algo concreto. ¿Qué creo que hay que hacer? Romper todas las relaciones con los genocidas, no solo la participación en eventos culturales. Hay que hacer un embargo de armas de verdad. Es que en la propia cadena SER, un medio afín al PSOE, dijo el mismo día que anunciaron el embargo de armas que iban a poder pasar todas las armas que Estados Unidos quisiera mandar a Israel a través de las bases norteamericanas en suelo español de Rota y de Morón. Es que están tomándole el pelo a la gente, es que es una vergüenza. El Consejo de Radiotelevisión Española ha aprobado, por la mayoría que tiene el PSOE en ese Consejo, que España no participe en la Eurovisión si lo hace Israel. Esto es bien llamativo, porque es que el organismo de las televisiones públicas que organiza el concurso de canciones de Eurovisión no se ha reunido todavía para saber quién puede y no ir al próximo concurso de Eurovisión. Sin embargo, el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, con José Pablo López al frente,
son los lacayos fieles y han querido adelantarse a los sueños húmedos del propio presidente, generando la confusión y que la gente, además, pues los que están con eso de la Eurovisión, sufran porque a lo mejor España no puede competir por decisión propia, previa a saber si estará o no estará Israel. O sea, una cosa bastante horrible. Menos mal que para muchos esto no importa. Para los que sí importa, piensen ustedes en que Pedro Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista y que en la Internacional Socialista hay no uno, sino dos partidos israelíes. Ahora, ahí no dice ni mu, don Pedro Sánchez. Ni la música ni el deporte tienen nada que ver, afortunadamente, con la política. Ojalá la política aprendiera más del deporte y de los valores del deporte, del sacrificio, de la entrega y el servicio, que es lo que tendría que hacer este gobierno. Pero más allá de eso, es que es todo humo. Es que no podemos entrar al trapo de Sánchez, porque Sánchez está utilizando esto como una cortina de humo y utiliza a las víctimas de Gaza como escudos humanos para no hablar de su corrupción. El otro día nos enteramos de que el hermano del presidente del gobierno vivía oculto, escondido en la Moncloa. Y ojo, porque la ausencia de España en Eurovisión abre la puerta a que este veto se extienda a otros ámbitos. El Gobierno ya plantea que España renuncie al Mundial de Fútbol del año que viene si Israel se clasifica. Aunque esta posibilidad es muy remota, Moncloa insiste, va a valorar que los de Luis de la Fuente no participen. En la Euroliga de baloncesto, que empieza dentro de 2 semanas, no compiten clubes rusos, pero sí israelíes. Este repentino impulso del Ejecutivo no deja de ser contradictorio. España sí que participa ahora mismo en el Mundial de Atletismo de Tokio, donde Israel tiene una delegación variada. El boicot de la Vuelta Ciclista, alentado por Moncloa, ojo, puede tener serias consecuencias. La Unión de Ciclistas cree que compromete la capacidad de España para acoger grandes eventos. El próximo año, el Tour de Francia sale previsiblemente desde Barcelona. Y los incidentes de la Vuelta también han tenido repercusión a nivel europeo. La primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, censura la actuación del gobierno español por homenajear, dice, a matones. Hoy mismo el gobierno, el sueco, ha anunciado que endurecerá el derecho de manifestación ante las violentas protestas pro-palestinas. Aquí en España, la policía ya ha identificado a grupos vinculados con la Kale Borroka y Hamás entre los saboteadores de la Vuelta. El boicot a la Vuelta Ciclista a España y el apoyo del presidente del gobierno a los manifestantes pro-palestinos ha tenido repercusiones internacionales. La primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, criticó públicamente a Sánchez a través de sus redes sociales, acusándole de rendir homenaje a quienes calificó como matones. Se refirió a Sánchez como su colega español y subrayó que discrepa profundamente con su actuación. La mandataria danesa concluyó su mensaje rindiendo homenaje a los atletas y a todas las personas que, en sus palabras, no arruinan nada para los demás. En Suecia también han visto estas imágenes y ya han tenido incidentes similares. Por eso el gobierno ha anunciado su intención de endurecer la legislación sobre el derecho de manifestación por el aumento de amenazas, violencia y exaltaciones del terrorismo de Hamás, así como al creciente antisemitismo. En Madrid, la Policía Nacional identificó entre los boicoteadores de la Vuelta a grupos vinculados al grupo terrorista Hamás, como Al-Yudur y Sami Doun, prohibidos en Estados Unidos y Alemania. Según fuentes policiales en el Ministerio del Interior, sabían desde hace días que estos grupos radicales estaban preparando su viaje a la capital y que se estaban coordinando acciones concretas en la meta y en otras partes del circuito. Y aún así, no se reforzó el dispositivo. 22 agentes resultaron heridos y solo 2 manifestantes fueron detenidos. Por favor, no caigan en el engaño. Cuando Sánchez enarbola la bandera palestina y destaca lo de Gaza, sin reparar en costes para España o para los españoles, como que ahora duden de nuestra capacidad de organizar eventos deportivos, caso de Madrid, o que haya 22 policías heridos por una violencia callejera negada, una violencia, por cierto, de elementos peligrosos. Si Sánchez quiere ser antisemita es para que no se hable, al menos durante unos días, porque esto no le va a durar siempre, de la corrupción que le rodea. De nosotros depende ahora que fracase Pedro Sánchez. La gran cuestión es si Sánchez está tan en contra de lo que pasa en Gaza, pues que rompa relaciones con Israel, que embargue las armas, en fin. Pero claro, es que esas cosas definitivas
no son útiles para su propósito. Él quiere desgaste a costa de la bandera palestina y de las víctimas de Gaza que le importan un bledo. Y sobre todo si le produce cierto desgaste a Feijóo. El desgaste para Sánchez le viene de Europa, si acaso. Pero claro, para Sánchez Europa ya es ahora un territorio perdido. ¿Por qué? ¿Por qué es un desgaste? Pues porque le han puesto a Sánchez y a lo que representa dentro de la bolsa de los que forman parte de los no consensos en la política exterior europea. Todos sus medios de comunicación, las telepedros, toda la retahíla de medios subvencionados, ayudados, etcétera, no van a conseguir que olvidemos los españoles de bien al fiscal general del gobierno, que está a punto de ir al banquillo. No nos vamos a olvidar de los puteros y de las comisiones, menos nos vamos a olvidar de la financiación ilegal del PSOE que está a punto de concretarse. No nos vamos a olvidar del hermano, del músico, del que se escondía en la Moncloa para fingir ser ciudadano fiscal portugués. Todo eso, claro, a cargo de ustedes y de nosotros. Por supuesto, menos aún nos vamos a olvidar del caso Begoña y de sus manejos dinerarios con las saunas del papá. Y la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, ha vuelto a participar en un programa de televisión en el que ha revelado detalles sobre un cumpleaños del exministro en el que coincidieron Pedro Sánchez y Víctor de Aldama. El comisionista, que tenía una importante influencia en el entorno del exministro José Luis Ábalos, revela además que Zapatero habría presionado para el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. La exmujer de Ábalos, Carolina Perles, ha vuelto a sentarse en un plató de televisión y de nuevo ha dado detalles de la vida secreta que llevaba el exministro. Ha puesto el foco sobre todo en la fiesta de los 60 cumpleaños de José Luis Ábalos. Tenía por costumbre y tengo celebrar los cumpleaños a mi familia, sobre todo a José. No era la primera vez que le hacía una fiesta sorpresa. Unos días antes le traslado a Koldo que quiero invitar a la gente y que quiero buscar un sitio donde yo pueda organizarlo. Una fiesta celebrada en un restaurante propiedad de Víctor de Aldama, lo que demuestra el poder que tenía el comisionista. Por ese espacio no se cobra y por la comida no se cobra absolutamente nada. El cumpleaños discurre normal. A la celebración acudió también la plana mayor del PSOE y el propio Pedro Sánchez. Félix Bolaños, Fernando Grande Marlaska, María Jesús Montero y a la izquierda, casi tapado, el presidente Pedro Sánchez. Algo que los deja en evidencia al haber negado en múltiples ocasiones conocer a Víctor de Aldama. ¿Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez? No me he reunido nunca ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. Yo a este hombre, credibilidad ninguna. Nunca, jamás he tenido ningún tipo de reunión, ni presencial, ni por videoconferencia, ni telefónica, con el señor Víctor de Aldama, a quien no conozco. También han salido a la luz más detalles del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Y entre los lobistas señalan al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y la consultora Acento. Al ministro no le gustaba nada Zapatero, nada es nada. No le gustaba que fuera a pedirle favores, no le gustaba que fuera a presionarle con Plus Ultra, pero por algo tenía mucho interés en que Plus Ultra saliera adelante. El antiguo secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, va a seguir en la cárcel porque está allí metido como presunto integrante de una trama de financiación ilegal, también por haber amañado concursos públicos presuntamente y según el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Este es el tercer intento de Santos Cerdán para salir de Soto del Real, argumentando que es víctima de una especie de operación política injusta contra él. Ahora le dice la Fiscalía, el fiscal Luzón, la Fiscalía Anticorrupción, le dice que que su petición es impertinente. Sobre todo después, alude la Fiscalía, a que la Sala Penal del Supremo haya avalado la situación que tiene de privación de libertad.
Y además el juez del Supremo ha rectificado y ha reducido a la mitad la fianza que solicitaba para Álvaro García Ortiz. El magistrado Ángel Hurtado deja fuera una eventual multa y reduce de 150.000 a 75.000 euros el aval que el fiscal tiene que depositar con vistas a ese juicio al que se enfrenta por filtración de datos de un particular, en concreto de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El instructor ha tomado una decisión una vez que García Ortiz ya ha depositado el aval de 150.000 euros. Según informan fuentes jurídicas, García Ortiz habría cubierto esa fianza con parte de su patrimonio. Bueno, pues tenemos que hablar también de lo que sucede con el planteamiento que se hace en torno al viaje que hizo Salvador Illa a Bruselas para ver a Puigdemont. Pensábamos que se trataba de negociar ahí no sé qué historias. La verdad es que lo que ha trascendido es que el presidente de la Generalitat, Illa, fue a negociar con Puigdemont que le renovaran el contrato de su mujer Marcela Topor, apasionada de la evidencia y de la magia, en una cadena pública de televisión de la Diputación de Cataluña que depende de los socialistas. La señora Topor cobrará 7.000 euros mensuales por un programa en inglés que hacen otros, y eso, digo yo, que alguien empezará a llamarle por lo que es un mecanismo un poco borde de engrasar la maquinaria del líder de Junts. Vamos a cuidarnos de tu mujer que está pobre, sola trabajando denodadamente en Barcelona con estos asuntos de la magia. Y en la página internacional, Israel ya ha comenzado la ocupación terrestre de la ciudad de Gaza 5 semanas después de que fuese aprobada por el gobierno de Netanyahu. Tel Aviv estima que en la ciudad de Gaza estarían escondidos entre 2.000 y 3.000 integrantes del grupo terrorista Hamás. Hoy el portavoz militar de Israel en árabe ha pedido a los civiles una vez más que abandonen la ciudad por motivos de seguridad. Según estimaciones de Israel, más de 350.000 palestinos salieron de Gaza para ir a las zonas humanitarias, quedando en la ciudad unos 600.000. Aunque es un asunto que está por venir, veremos qué es lo que pasa, empiezan a plantearse dentro de la Unión Europea la ruptura del acuerdo comercial preferente con Israel. Veremos qué termina ocurriendo, pero de momento esa discusión está por ser tomada. Hay algunos países en Europa, por ejemplo España, que estarían encantadísimos de que eso fuera así, y otros que están absolutamente en contra de que se rompa ese acuerdo comercial, porque no está el mundo como para romper acuerdos comerciales, y sobre todo hasta que no haya una manifestación expresa de alguien con autoridad sobre qué es lo que ha ocurrido en Gaza, si eso se le puede o no llamar genocidio. Y Donald Trump revela que Estados Unidos habría derribado 3, que no 2, embarcaciones procedentes de Venezuela que transportaban droga. Esta matización la ha hecho a periodistas este martes, después de que ayer lunes trascendiera el derribo, el ataque a una nueva embarcación procedente de Venezuela, matando a 3 personas que viajaban en el interior. Este martes, además, se cumplen 2 semanas después de que el ejército de Estados Unidos hundiera otra embarcación, esta vez con 11 tripulantes a bordo. Parad de enviar drogas a los Estados Unidos. Derribamos en realidad 3 barcos, no 2, pero ustedes vieron 2. El problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua. Me puedo imaginar por qué. Ni siquiera barcos de pesca. La réplica a estas operaciones desde el gobierno de Maduro la da precisamente Diosdado Cabello, un personaje que fue vicepresidente del gobierno de Maduro y al que siempre se le ha vinculado con el Cártel de los Soles, la organización de narcotráfico vinculada a los soles, que son las marcas que llevan en la solapa los militares de altura en el régimen venezolano. Él dice que esto es una provocación. Nos están agrediendo, nos están asediando. Quien nos agrede y nos asedia actúa de manera ilegal, incorrecta y con una alevosía terrible, premeditadamente. Marina, ¿cuál es tu película favorita de Robert Redford?
Pues tendría que elegir una porque son varias. Hoy nos ha dejado el intérprete tan conocido en Hollywood a los 89 años, después de dar vida a personajes y a escenas tan inolvidables en el mundo del cine como El golpe, Memorias de África o Todos los hombres del presidente. Redford ganó 2 Oscars, uno como director y otro honorífico que iba dedicado a toda su carrera. Después de una vida dedicada al cine, Redford decidió retirarse a su rancho de Utah, donde ha fallecido a los 89 años. Pues que en paz descanse, es muy próximo a nosotros porque de joven estuvo trabajando como artista callejero en Mijas. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan compartirla con nosotros. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.